Bien, vámonos a iniciar la sesión de hoy, retomando el, el tema que habíamos dejado la, la sesión pasada, ¿no? Nos faltaba ver uno de los tipos de póliza, o dos me parece que eran, a ver, nos quedamos en el seguro flotante, me parece, ¿no? A ver, bien. Nuevamente, bueno, en cualquier momento, por favor, abran los micros o levanten la mano para intervenir, consultar y aportar al tema. Hoy día vamos a terminar de ver esto rápidamente, que son los tipos de póliza, para pasar luego a un par de ejemplos de, de una póliza flotante de importación-exportación, para que vea un poco la estructura emitida por una aseguradora, ¿no? Que va a recoger todo lo que hemos visto hasta ahora en, en una póliza flotante, y también una póliza de carga abierta anual, emitida por otra aseguradora con otros textos, ¿no? Otro lenguaje, que va a reflejar también lo mismo que vamos a ver justo ahorita, ¿no? Y si nos queda tiempo, pero no estoy seguro, no creo, eh, veremos los ejemplos de siniestros. De repente vemos el documento para ya el miércoles en la última sesión ver ya la liquidación de los siniestros con todos estos saberes previos, ¿no? Bien, en cuanto al seguro flotante, habíamos hablado, ¿no? Que es una póliza sin costo como tal, ¿no? Nace o se abre sin ningún costo, tiene como objeto tener condiciones prepactadas con las aseguradoras, de tal manera que conforme se ven haciendo los viajes, ¿no? Se van generando, emitiendo los certificados de aseguramiento. Eh, Estos certificados van a recoger la información, ¿no? De los documentos de esos viajes particulares, ¿no? Puede ser declaraciones individuales, pueden ser declaraciones mensuales, pueden ser bimensuales, trimestrales, ¿no? Y se congregan todos esos viajes en una liquidación pagadera al mes siguiente, ¿no? O al periodo siguiente. Eh, la carga o la descripción de la carga va a estar debidamente declarada en esta póliza flotante pactada, ¿no? Así como también un estimado anual de viaje o de carga, ¿no? Que sería el total de mercadería cargada en un periodo anual, y un límite por embarque en cada uno de los traslados. En estos seguros flotantes, ¿no? Que tienen estos certificados, generalmente se contratan o son contratados para traslados internacionales, ¿no? Empresas que tienen un interés de cubrir mercadería para exportación e importación, y que lo hacen con cierta frecuencia, ¿no? Porque esta facilidad flotante se otorga para un movimiento anual estimado de una cifra razonable. No hay un mínimo, no hay un máximo, pero de determinado volumen, ¿no? No va a abrir una compañía de seguros una póliza flotante para 4 viajes, ¿no? En el año. Entonces, está diseñada para darle una facilidad al contratante, el asegurado, de generar coberturas para varios viajes, porque la póliza natural de transportes es individual, como ya lo hemos visto, ¿no? Desde el lugar de salida hasta el lugar de llegada, ¿no? Esa es la naturaleza de la cobertura, y eso es lo que cubre. Esto es un tipo de póliza para darle facilidad, ¿no? ¿Qué información se requiere para la póliza? ¿No? Obviamente los datos del contratante y del asegurado, esta información de movimiento anual estimado, que es una cifra
global, puede ser en soles o en dólares, que va a congregar todos los viajes que se estiman hacer en el año. ¿Esto para qué? Para que la compañía de seguros pueda dimensionar, aproximar cuánta sería la prima a cobrar en un año y también cuánta sería la exposición total en un año. Esto lo vamos a calcular dependiendo en el momento que estemos. El asegurado te lo puede dar, ¿no? Como brokers, por ejemplo, para cotizar directamente. Lo puede tener y les da una cifra, ¿no? O también podemos recibirlo como número de viajes, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a hacer X número de viajes, 300 viajes, 1000 viajes, ¿no? O a la semana, un ratio de tiempo. Entonces hay que hacer un cálculo matemático ahí simple, en realidad, ¿no? ¿Cuántos viajes van a realizar a la semana? X. Y esos viajes, ¿cuánto van a tener como límite de embarque o aproximado, ¿no? A veces son embarques homogéneos, hay una suerte de precontrato de exportación e importación en donde ya se puede prever de alguna manera cuántos viajes, cuánto vale cada viaje. Entonces, se hace la multiplicación correspondiente para llevar esa cifra a un año, ¿no? Entonces se multiplica el límite por embarque o el límite de esos embarques por la cantidad de viajes que se estiman hacer en el año y ese es un movimiento anual estimado. En esta póliza flotante, ese movimiento anual estimado solo sirve para que la aseguradora dimensione el riesgo al que podría estar expuesto. Así también dimensione la prima aproximada que se vendría a cobrar, pero no tiene una aplicación directa para el cálculo de la prima final que va a pagar el cliente. El cálculo final se va a hacer en función a cada certificado emitido, ¿sí? Es importante que eso lo tengan en cuenta. Es para calcular y dimensionar el riesgo y para calcular la tasa, ¿no? Porque acá te dan también precio por volumen, ¿no? Si tú tienes un movimiento anual estimado de 100 millones de dólares, no va a ser la misma tasa que un movimiento anual estimado de 5 millones, ¿no? O de 10 millones. Va a haber precio por volumen también. Entonces, para eso se usa en la póliza de flotante el movimiento anual estimado. El límite máximo por embarque, ya como lo expliqué, es lo que la compañía de seguro finalmente va a tener como obligación de pago en caso de un siniestro, como máximo, ¿no? Va a tener esa obligación por cada viaje, ¿ok? Por cada embarque. Y eso va a estar estipulado en esta póliza flotante y a su vez también en los certificados. El certificado puede salir, y es más, generalmente sale con una suma asegurada inferior al límite máximo por embarque, ¿sí? Este es el tope, ¿no? Y el certificado, con ese límite max, perdón, con esa suma asegurada, ¿no? Sobre eso es que se va a calcular finalmente la prima. ¿Qué otra información antes de pasar al cálculo de las primas vamos a tener en esta póliza? Pues se van a colocar los lugares de destino frecuentes, los lugares de salida. Hoy día muchas veces, ¿y por qué lo menciono? Porque hay pólizas que sí delimitan algunos destinos, como también lugares de salida, dependiendo de la actividad que tenga el contratante, como también existen, pues, y lo vamos a ver en el ejemplo, una descripción muy general. Por ejemplo, lugar de destino, cualquier parte del mundo. Listo. Esa es la respuesta del lugar de destino, ¿no? O sea, también vamos a tener el espectro súper amplio, porque depende también de qué se cargue, quién es el contratante, ¿no? Para que esto la compañía de seguros te lo delimite y te diga, no, no se puede, no es admisible asegurar con lugar de destino de esa manera tan abierta. Tienes que delimitar. Ok, entonces habría que delimitar. Como también existe la posibilidad de ponerlo de esa manera, en cualquier lugar del mundo. En la descripción de la mercadería también sucede algo parecido. O sea, se va a describir cuál es la mercadería general que se va a transportar. Como les digo, una flotante normalmente la toma una empresa que conoce el movimiento que va a tener o anticipa el movimiento que va a tener y lógicamente qué mercadería va a trasladar también, ¿no? Generalmente, ¿no? Y ahí puede describir cuál es la mercadería que se está trasladando.
¿no? También se va a indicar en esta póliza la base de valorización. ¿Cuál va a ser la base finalmente de valorización para cada certificado y por la cual se va a liquidar el siniestro? O sea, ¿qué va a comprender esa suma asegurada de cada certificado? Por ejemplo, que hay un ejemplo, puede ser costo, el costo de la mercadería, ¿no? Más el costo del flete, más un concepto que se conoce como el sobreseguro, que es hasta un porcentaje, que este sobreseguro le va a dar un adicional posible de cobertura para estos sobrecostos, justamente, que se puedan dar a raíz del siniestro. Sobrecostos, no pérdida de mercado, no demoras, ojo, eso no. Sobrecostos. Y estos sobrecostos son adicionales a los costos regulares del traslado, ¿sí? Adicionales, ¿correcto? O sea, no va a cubrir el flete que se pagó, perdón, el arancel que se pagó, no, se van a pagar los adicionales. Ese arancel original queda ahí. Si se tiene que volver a pagar, pues ahí entra este sobreseguro, ¿sí? Si se tuviese que volver a pagar. Ojo, si no, porque al final se decide que la mercadería se queda en el dueño de la carga, porque ya no se va a volver a exportar, pero él va a recuperar el dinero por esa carga, pues ya no existe sobre gasto en aduana, porque ya no va a volver a hacer esa operación, por ejemplo, ¿sí? Podrías pensar, pero sí se pagó el anterior, sí, lógicamente se pagó, porque si la carga hubiera llegado a destino, igual lo tenía que pagar, ¿no? O sea, eso igual se iba a pagar. El que no se iba a pagar es el adicional. O sea, si lo vuelves a exportar o importar, hay que pagar un arancel. Ya, ese adicional es el que no se debía pagar. Entonces, este sobreseguro te va a proteger contra esa posible pago adicional, siempre y cuando se vuelva otra vez a hacer la operación de transporte con esa mercadería. La cobertura principal, como ya hemos visto, puede ser cobertura A, B, C, ¿no? Va a estar delimitada ahí en la póliza flotante. Inclusive hay pólizas que combinan dos coberturas. Puedes tener la opción de tener en la flotante la A y la C. Y dependiendo del certificado o dependiendo de la carga, la compañía de seguros te puede admitir colocar cobertura A o solamente otorgar cobertura C, ¿sí? O también puede decidirlo el asegurado a la hora de generar el certificado o el broker, ¿no? Dependiendo quién se encargue de hacer los certificados, que generalmente, como le dije la semana pasada, se pueden hacer por la web, ¿no? De cada aseguradora. Entonces, ahí también existe la opción de que la póliza flotante tenga cobertura A, cobertura B, incluso cobertura C para determinada mercadería. Y hay que seleccionarla, ¿no? También se va a indicar cuál es el tipo de facturación de los certificados. O sea, si previamente se ha pactado que estos certificados sean mensuales, sean individuales, trimestrales, ¿sí? Entonces, si son individuales, pues toda la póliza siempre va a trabajarse de manera individual. Cada certificado hay que generarlo por cada viaje. Si ya se pacta con declaraciones mensuales, todos los meses hay que declararlo de manera mensual. No se puede hacer las combinaciones entre mensuales e individuales, ¿no? Ya eso queda prepactado en la póliza. Si hay que hacer un cambio, se va a tener que hacer coordinando con la compañía de seguros. También hay una tasa adicional para transbordos. O sea, si ya se sabe, se conoce que la mercadería podría tener algún transbordo en el camino, ¿no? Te pueden aplicar una tasa adicional. O sea, es decir, de una tasa de 0,10, por ejemplo, puede pasar a 0,15 si es que se le activa el botón de transbordos. O sea, que sí incluye transbordos en ese viaje. ¿Ok? ¿Qué otros datos vas a encontrar en esta póliza flotante? Pues la tasa, ¿no? La tasa, ojo, porcentual, como lo dije anteriormente. Generalmente la póliza de transportes, la tasa que van a encontrar es por ciento. Es un cálculo matemático simplemente, pero para que lo sepan, en las pólizas multirriesgo o de riesgos generales de otro tipo, son tasas por mil. Autos, por ejemplo, es porcentual también, similar al tema de transporte. ¿Ok? Va a haber también el concepto de prima mínima por certificado, ¿sí? Entonces, el ejercicio, cómo funciona, si es que debemos anticiparle al asegurado cuánto va a pagar. Pues se aplica la tasa
por la suma asegurada de ese certificado, y si ese valor está por debajo de la prima mínima que indica la póliza, se cobrará la prima mínima por ese certificado. Generalmente es $30, $50, hay algunos casos $15, dependiendo de la negociación que se haga. ¿Ok? Y hay que hacer ese ejercicio. Lo hace también el sistema. O sea, si ya tienen cargada la póliza flotante en el sistema de la compañía de seguros, simplemente proceden el certificado y automáticamente les va a salir el cálculo. Si es prima mínima, les va a salir en el documento de pago la prima mínima. Y si es aplicando la tasa, les va a salir la tasa. El deducible también está prepactado en la póliza, ¿no? Normalmente es un solo deducible, igual que en las pólizas individuales, salvo que tenga alguna diferenciación por tipo de mercadería o destino, ¿no? Algunos destinos también podrían estar agravados con algún deducible, pero eso es algo especial. Normalmente es un único deducible. Los datos del certificado, ¿no? ¿Qué información es requerida para el certificado? ¿No? Nuevamente, los datos del contratante seguro igual, el tipo de certificado, si es individual, mensual o trimestral. Aquí sí, a diferencia de la póliza como tal, ¿no? La póliza lugares de destino, o sea, van a estar todos los disponibles, lugares de salida, todos los disponibles. En el certificado ya hay que especificar el lugar de salida y el lugar de destino puntual de cada uno de los viajes. De la misma manera, la fecha de salida. Cada viaje debe indicar la fecha de salida. Ya hemos explicado anteriormente cómo se comporta el tema de la fecha, ¿no? Igual como la fecha de llegada, estimada. Sigue siendo estimado en el caso de los certificados también, y de este tipo de póliza también. Se va a describir la mercadería de ese viaje, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transporte de ese viaje? Si va a tener o no transbordos, hay que colocar un check o indicar ahí transbordo sí, por ejemplo, en el formato, para que les hagan el recargo también de la prima, ¿no? Sobre seguro, si va a tener sobre seguro o no, también de la misma manera, y el valor de la mercadería final, cuánto sería, que es el valor asegurable. En el certificado como tal va a estar también puesta la tasa, el valor de la mercadería de ese viaje, ¿no? En dólares o en soles, dependiendo de cómo se ha abierto la póliza. Si va a tener sobreseguro, sí o no, va a indicar en el certificado, si incluye transbordo, sí o no, y la prima neta de ese certificado va a ser la tasa total, o sea, la suma final o el resultado de la tasa final, por el valor de la mercadería que sea declarado en ese certificado, incluyendo el sobreseguro y todos los adicionales que se contemplen, según el criterio de aseguramiento la base de valorización, se calcula la prima neta. Si esa prima nuevamente está por debajo de la prima mínima que está indicada en la póliza flotante, se va a cobrar la prima mínima, siempre lo que resulte mayor. Si está por encima, se mantiene ese cálculo, ¿no? Y nuevamente en ese certificado también va a salir el deducible prepactado en la póliza flotante, ¿no? Diego, buenas noches. Adelante, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Qué es el sobreseguro? ¿Por qué se cobra el sobreseguro y bajo qué? ¿Bajo qué concepto? Ok, el sobreseguro es un porcentaje, generalmente 10% del valor de la mercadería o más el flete, o sea, de la combinación de ambas, que le da al asegurado un margen adicional de cobertura, ¿ok? Para cubrir los gastos adicionales que se puedan producir luego del siniestro. O sea, el volver a realizar el viaje o la exportación o la importación o los gastos adicionales que, digamos, te lleve el siniestro, este sobreseguro te da este margen, ¿ok? No es, ojo, un sobreseguro sobre el valor de la mercadería. Jamás, eso no es así. Si la mercadería valía $100,000 y tú le pusiste como valor asegurado 110,000 porque por ahí que la mercadería no tienes el valor exacto, pues no es para eso, ¿sí? O si la mercadería valía $100,000 y tú le agregas 10% de sobreseguro, entonces declaro 90 para que me cubra 100. No, el sobreseguro no es para proteger un caso de infraseguro ni para declarar menos.
es para cubrir gastos adicionales que se puedan haber producido a raíz del siniestro. Por ejemplo, volver a pagar un arancel o un impuesto en esta nueva exportación. Porque, ¿qué sucede en una póliza de transporte? ¿Cuál es el propósito de una póliza de transporte en sí? Que la mercadería perdida, ¿no? Finalmente se le indemnice al perjudicado, al que tiene el interés, ya vimos, dependiendo de qué Incoterm sea, ¿no? Pagarle al que tiene el interés, pero no pagarle por pagar, o sea, porque necesita plata, sino pagarle para que pueda volver a comprar la mercadería, para que vuelva a pagar el flete y para que vuelva a hacer la operación de transporte nuevamente y que la mercadería llegue al destino final pactado, ¿sí? Ese es el objeto realmente de una póliza de transporte, que en los usos y costumbres, pues simplemente la empresa vuelve a mandar del stock que tiene mercadería para cumplir con esa entrega y luego recupera la plata, ¿no? A través del seguro, pero en ese recupero puede haber, como te digo, un arancel adicional, puede haber algún otro gasto adicional a lo que se declara de valor de mercadería más flete, que lo puedes cubrir con el sobreseguro. Tiene un tope, tiene un máximo. El sobreseguro no tiene una tasa diferenciada normalmente, simplemente se le aumenta al valor de la mercadería. Entonces, a la hora de hacer el ejercicio de tasa contra valor final de la mercadería, ya está ahí el cobro para el 10% de sobreseguro, ¿no? Si quiere se toma, si quiere no. O sea, el asegurado es libre de decidir cubrir o no ese sobreseguro, dependiendo de la dinámica. Igual, en el caso de los transbordos, sí, es una obligación declararlos en este tipo de póliza, ¿no? Porque ahí sí hay una tarificación adicional generalmente. ¿Ok? Diego, Sí. Freddy, Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Cuéntame. El concepto que yo tenía inicial del sobreseguro era casualmente cubrir la diferencia de cambio. Vamos a el problema que teníamos en la época de García, que teníamos una diferencia de cambio bastante notoria, entonces dentro de eso te lo aceptaban las compañías de seguros, ¿no? También. Y después lo que se hizo es legalizar las facilidades notariales, ¿no? Que tú, digamos, También. asumías, ¿no? Por ahí, Sí. ¿no? Porque finalmente Sí. si yo importo, la mercadería llega siniestrada, no pago la nacionalización, o sea, no tengo por qué pagar valor no, la compañía de seguros no tendría por qué pagarlo, yo lo descuento, digamos, en la SUNAT, ¿no? No, esa era, digamos, la historia que yo tenía del sobreseguro, así comenzó, lo que pasa es que después ya se han venido un poco, es los gastos los que uno incurre necesarios y que finalmente no tiene ni siquiera que demostrarlos, te los pagan, Sí. te los liquidan. Sí, eso, por ejemplo, el tema de tipo de cambio también, pues, ¿no? Puede aplicar, ¿no? Finalmente no se está lucrando sobre esa operación, ¿no? Ahora, sobre el caso del arancel, efectivamente, si se demuestra que el siniestro ocurrió y es evidente durante la travesía, ¿no? Aérea, marítima, etcétera, obviamente no se va a pagar. Pero ¿qué pasa si es un contenedor cerrado y recién llega a destino y se abre el precinto y resulta que el robo se dio en la porción terrestre, ¿no? Ya el arancel está pagado, ¿no? Así que, pues, dependiendo de la configuración del siniestro, este sobreseguro te va a cubrir este adicional, ¿no? Que se tendría que pagar. Sí, no hay mucha demostración detrás, basta con que no estés reclamando, como te digo, un sobrevalor de mercadería, que eso sí no te va a cubrir el sobreseguro, no es para eso, ¿no? Es para aquellos gastos adicionales, diferencia de tipo de cambio, etcétera. O sea, hay diversos gastos adicionales o repercusiones económicas que este sobreseguro te va a proteger, ¿no? Así Diego, es. y al momento de pagarte el siniestro, si nos basamos en un monto de $100,000, y hemos pagado sobre seguro de $110,000, ¿bajo qué monto asegurado se le va a indemnizar al cliente? ¿Bajo los $110,000 o bajo los $100,000? No, sobre los 110, pero se va a tener que hacer el requerimiento del sobreseguro, ¿no? O sea, por el aire, hoy día por lo menos no se paga así nomás por pedir, hay que justificar
cuál es la razón de este sobreseguro, ¿no? Acompañado de la pérdida económica por el valor de la mercadería, pero se paga sobre los 110 si es que se ha declarado en el certificado sobreseguro 10%. Si no, es sobre los 10. Claro, porque es lo mismo que dice Freddy. En algún momento un cliente emitió una póliza con sobreseguro y la mercadería que estaba trayendo era en libras esterlinas. Entonces, al momento que llegó a la aduana, le dijeron a las 5 de la tarde que tenía que cambiar necesariamente ese endoso al tipo de cambio real que tenía. Entonces, la verdad es que como yo no tenía mucho conocimiento de lo que es transportes, cuando yo llamé a mi ejecutiva en ese momento me dijo que no se podía hacer el endoso, pero que ella fijaba que la póliza tenía sobreseguro, Sí. ya que le indicara a la aduana que podía soltar la mercadería con ese diferenciado en base a la factura que tenía el cliente, y no se lo quisieron soltar, no le soltaron la mercadería. Tuvo que pagar un día más de aduanaje. Ahí es por un poco de desconocimiento e incapacidad porque sí, dijo de que aduana, ¿no? yo lo estaba interpretando mal, entonces, bueno, ya el cliente sacó la mercadería, pero por eso es que no me queda claro la finalidad del sobreseguro, o sea, como que lo veo a veces inútil o útil, ¿no? Porque si es por lo que dice Freddy, que asumí que también era así, no nos sirvió en este caso. El cliente no se hizo problema tampoco, pero claro. quedó el sinsabor y la duda, pues, ¿no? Sí, no, a ver, nos ha pasado ya varias veces en cuanto a la aduana recibir documentos emitidos por compañías de seguros que no son admitidos, ¿no? Ha pasado mucho, ¿sí? Ha pasado muchas veces. Hay veces que la aduana conoce más o menos, ¿no? Cuáles son las pólizas que regularmente revisa, regularmente recibe, pero por ejemplo, por darte otro ejemplo, ¿no? Una póliza internacional, o sea, ni siquiera con locación peruana, ¿no? Si no está respaldada a nivel internacional, y lo único que hace la compañía local es emitir una constancia de aseguramiento y una carta para la aduana, ¿no? Porque no hay póliza, o sea, la póliza no existe acá en el Perú, no hay, porque está emitida afuera. Entonces la aduana no entiende, bueno, ahora creo que ya entiende más, pero en alguna oportunidad también a uno de nuestros clientes les negó nacionalizar la carga, poderla retirar, porque decían que no tenía póliza y que le enviaran la póliza, pero la póliza, como te digo, era contratada afuera y había una carta de aseguramiento, entonces decía todos los detalles que tenía que tener un seguro de transporte. Igual tuvo que permanecer un par de días hasta que la compañía de seguros tuvo que emitir una carta desde la gerencia general para poder acreditar esa póliza. Entonces, más que por un tema de cobertura o de cómo aplica finalmente, es un tema de la aduana directamente, ¿no? En ese caso, que sugiero, sí, como te digo, es pedir una carta a la compañía de seguros que acompañe tu certificado, ¿no? Corroborando ese aspecto, ¿no? ¿Quién asume, ¿y quién asume ese error de la aduana? ¿La compañía de seguros también? No, no, el cliente. No. Sí, no. Acuérdate que retrasos y sobreestadías no cubre la póliza, a menos que sea por avería gruesa. Pero si es por un tema administrativo, no lo va a cubrir la compañía de seguros. Lo que pasa, Claudia, es que si en ese caso, si es que el cliente podría haber pedido que simplemente le enumeren la póliza, considerando la tabla de la SUNAT, ¿no? Y con eso se simplificaba el hecho y comparar eso versus el costo de estadía y todo lo demás, ¿no? Porque es cierto lo que dice Diego, pasa constantemente en las pólizas internacionales que se emiten certificados de cobertura, pero eso no a la SUNAT no le muestra cuánto es lo que está pagando por esa importación, por tanto no puede hacer la liquidación de los derechos aduaneros en base a ellos y prefieren, te dicen, te aplico la tabla, que la tabla obviamente es 10 veces más cara. Entonces entiendo que cuando lo enumeran ya no deberían de cobrar. No, ya no, pues, porque ya te enumeraron la póliza. O sea, la enumeración de la aduana. Claro, que le enumere la aduana y la puede sacar la mercadería o igual ya se queda, ya sale. Ya sale, okay. Sale. Ya. Es costo-beneficio ahí, creo. Sí, pues, porque a ellos les conviene que se quede en realidad la mercadería, ¿no? Para que le paguen un día más de aduana, ¿no?
de almacenaje. Ya, O ok, dependiendo de la tabla que te cobren también. O sea, tienes, como dice Freddy, analizar costo-beneficio, cuál te conviene más, ¿no? ya, ya, ok, gracias. Bien. Ok, eso es en cuanto a los seguros flotantes y a los certificados de aseguramiento, ¿no? Ahora, el siguiente tipo de póliza, por digamos, de estos tres que hemos visto, ¿no? La individual, la flotante y la de carga abierta, esta también se usa para pólizas de importación-exportación, también. Es un poquito más complicada porque la aduana, pues, nuevamente te exige algunas condiciones para calcular sus porcentajes y esta complica un poquito. ¿Por qué? Porque esta es una única póliza, ¿sí? Esta es una única póliza que la pueden contratar tanto dueños de carga como también transportistas, ¿no? Cada vez ya hemos visto es cada vez más duro el aseguramiento del transportista porque es el último eslabón de recupero de las compañías de seguros. Entonces, eh, está un poco duro el conseguir pólizas para esto, sobre todo para el transporte terrestre, ¿no? Porque el transporte aéreo y el transporte marítimo tienen regulación y tienen pólizas obligatorias que contratar. Así que, pues, están de alguna manera escudados. En el caso del transporte terrestre, no. No hay una obligatoriedad específica para la cobertura de la carga, ¿no? Entonces, se hace cada vez más difícil asegurar a los transportistas, asegurar la carga a los transportistas, que al final terminan repitiendo todas las aseguradoras en el transportista, ¿no? Entonces, por eso es un poco más difícil. Pero, digamos que es usual también verla, ¿no? ¿Cómo se cubre o cómo funciona la póliza? Se va a cubrir, generalmente se contrata anual, es una póliza anual, en donde se va a cubrir todos los viajes durante ese año, ¿sí? Todos. O sea, ya no hay esta suerte de declaración individual o declaración periódica, no. En un lapso de tiempo se va a cubrir todos los viajes, ¿ok? Aquí sí, el papel del movimiento anual estimado ya no es solo para el cálculo de la tasa, cuánto me pagaría el cliente y dimensionar el riesgo, cuánto es lo que yo voy a asumir como aseguradora como riesgo global. No, aquí ya sí se va a utilizar este valor para el cálculo de la prima anual. ¿Ok? Así aquí más bien, desde el lado del límite por embarque o límite máximo por embarque, que también es información que va a estar en la póliza, va a ir a jugar un rol más de cuánto es lo que la aseguradora tendría como responsabilidad por cada siniestro, ¿no? Entonces ya este límite va más por el lado de cuánto al final voy a tener que pagar como máximo si ocurre un siniestro en una póliza de carga abierta anual, ¿no? También se utiliza para el cálculo de la tasa, este límite máximo por embarque, porque no es lo mismo que se pueda asegurar hasta $1.000.000, por ejemplo, por viaje, se va a estar cargando mercadería valiosa, ¿no? Que tengas un límite de 100.000, ¿no? O sea, un límite de 100.000 los siniestros, ¿no? Un siniestro de transportes, salvo sea un marítimo global o un aéreo muy, muy grande, pero generalmente son transportes individuales o son transportes pequeños, ¿no? Los que se realizan. Entonces, no se dan en cadena, no se dan en simultáneo, se da un siniestro por vez. Entonces, si se da un siniestro por vez, el límite máximo por embarque va a tener un rol importantísimo, porque va a ser lo máximo que la compañía de seguros va a pagar si ocurre un caso, si ocurre un siniestro, ¿no? Porque no están necesariamente relacionados los eventos, ¿no? Entonces, el límite por embarque en este tipo de póliza es el que va a dar la máxima responsabilidad en caso de un siniestro para las compañías de seguros. En el caso anterior, por ejemplo, de la póliza flotante, el máximo, si bien es cierto, de la póliza flotante va a estar indicado, que es el límite máximo por embarque, pero la responsabilidad real
va a ser cada certificado, ¿no? Cada certificado tiene una cifra. Ya, ese es el valor real, en realidad, de la compañía de seguros sobre cada embarque. En cambio, aquí, como no hay una declaración de embarques, puede una vez tener los 200.000, como el millón, como los 500, o sea, es dependiendo de lo que se carga en ese momento que ocurrió el siniestro. Generalmente el periodo, como les digo, es anual y anualmente se revisa la póliza para presentar las condiciones de renovación de la misma. ¿Qué va a indicar en esta póliza de carga abierta? También la descripción de la mercadería admitida, ¿sí? Ahí va a estar qué mercadería tiene que avisarse. Por ejemplo, la mercadería agravada es la mercadería que si se carga y dice ahí que es agravada, hay que avisar a la compañía de seguros previamente para que la autorice con un correo suficiente. Voy a cargar, no sé, computadoras, mercadería agravada, por ejemplo, en una póliza. Confirmado, listo, ya puedes cargar. No hay necesidad de emitir ningún endoso ni ningún documento. Basta con la confirmación de la aseguradora. Como también va a estar la mercadería excluida. Esta mercadería no es que tú mandes un correo y te mandan una autorización. Sobre esta mercadería excluida, que entra dentro de la descripción de la mercadería, si cargas ese tipo de mercadería, no vas a tener cobertura. O sea, la compañía de seguros no la ha admitido. Para incorporarla, ¿sí? Porque sí se puede incorporar, sí, pero eso requiere un análisis adicional de la aseguradora. Muchas te podrían decir no, ¿sí? No voy a admitir eso porque está excluido en mis políticas, porque es un riesgo facultativo, etcétera, ¿no? Por orden técnico, etcétera. Mercadería excluida, ¿no? O te dicen a la renovación vamos a analizar, incluir ese tipo de mercadería. Y generalmente ese tipo de mercadería tiene o una tasa diferenciada o un límite más pequeño, ¿no? O sea, si tu límite para embarque era $500,000, por ejemplo, ya para congelados, 200.000, ¿no? O para animales vivos, X, dependiendo de lo que estés cargando. Pero va a estar en esta póliza, en la póliza anual, de carga abierta anual, única póliza, delimitadas esas condiciones de mercadería, ¿no? También va a estar delimitado el radio de acción de esa póliza, ¿okay? Similar a la flotante, ¿no? En estructura, la flotante es muy parecida, ¿sí? Es muy parecida. No al certificado, sino a la póliza en sí. La carga abierta y la flotante son muy parecidas, porque van a tener ítems similares, ¿no? También se va a indicar cuáles son los medios de transporte admitidos, ¿no? O sea, como no se hacen declaraciones, sino tú abres la póliza, la contratas, normalmente con todas las condiciones ya preestablecidas antes, ya en el año prácticamente no se toca la póliza, no se mueve, ¿sí? No hay ejercicio sobre ella. Entonces, previamente se tiene que establecer cuáles son los medios de transporte admitidos en esta póliza. Si hay exportación, hay una travesía marítima, si hay fluvial, si hay terrestre, etc. Eso va a tener que estar previamente establecido en esta póliza, porque no tiene generalmente estos movimientos, ¿no? Va a estar, como quien dice, de buena fe la aseguradora va a admitir todos los viajes que se hacen. ¿Qué otros datos adicionales van a tener esta póliza? Pues la tasa, ¿no? Nuevamente, la tasa es porcentual, no es una tasa por 1000, lo mismo que las demás pólizas. Acá la diferencia en el cálculo de la prima con la póliza flotante y la póliza individual es que aquí sí se va a aplicar este porcentaje contra el movimiento anual estimado. ¿Por qué? Porque como es una póliza, imaginemos que es una póliza como una bolsa, ¿no? Como una bolsa de seguro, de cobertura, ¿no? Entonces, esta tasa va a aplicarse contra todo lo que se va a cargar, $20 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicas la tasa que te hayan dado, por ejemplo, 0,1% por los $20 millones, que es tu movimiento anual estimado. Esa prima neta es el costo a pagar de la póliza, la prima neta, ¿ok? La tasa por el movimiento anual estimado. Diego, ¿y el límite por embarque no entra en el cálculo de la prima? Pues no, directamente no entra. Ya la compañía de seguros hizo el ejercicio de calcular esa tasa en función a este límite máximo por embarque. Si tú lo cambias, por ejemplo, si pasas de $100,000 del límite por embarque a $500,000, probablemente tu tasa aumente.
¿no? Porque hay una mayor exposición que la aseguradora estaría aceptando. Entonces, ahí está el componente del límite máximo por embarque en la tasa, no en la multiplicación. En la multiplicación va a estar el movimiento anual estimado por la tasa. Y eso te va a dar la prima neta a pagar por el año. ¿Ok? Por el año de cobertura. ¿Qué suele tener la póliza? No siempre. Suele tener una prima de depósito. ¿Ok? Como se está pagando una póliza, una prima, antes de, ¿no? Prepagada, prepago, puede ser fraccionada en cuotas, por ejemplo, ese costo, sí puede ser, pero de todos modos se está prepactando, preaceptando y todavía no se ha cargado nada. La compañía de seguros ofrece una prima de depósito. Eso generalmente es así. Hay veces que no. ¿Alguien abrió un micro? ¿No? Ok. ¿Wendoli? No. Ya, creo que se le activó el audio. En el caso de esta prima de depósito, ¿no? Se va a estructurar en la póliza perdón. A ver, Wendoli, si me apoyas con tu audio, gracias. La prima de depósito va a ser un porcentaje menor, obviamente, ¿no? De esta prima neta. O sea, se puede pactar, por ejemplo, la prima de depósito del 60% o del 70%. ¿Y cómo funciona? Del 100%, que es la prima neta, ¿no? De la prima neta, se va a pagar solo el 60% o el 70%, dependiendo de lo que la compañía ofrezca. Y el asegurado efectivamente va a hacer el pago en la compañía de seguros por todo el año, ¿ok? Por todo el año. Si no pasa nada, o sea, me refiero, si no hay ningún siniestro que la compañía de seguros tenga que pagar, el asegurado solamente va a pagar esa prima de depósito. Esos 60, 70, 80, lo que sea que se haya propuesto. ¿Ok? De la prima neta, si no hay siniestros. Luego, si hay siniestros, se hace un cálculo, la compañía de seguros pone unos porcentajes de cálculo que si se sobrepasa un límite, el asegurado va a tener que llegar a pagar la prima neta, o sea, va a pagar la diferencia. Si pagó el 70% de la póliza, ahora va a tener que llegar al 100% de la póliza. Ya la va a tener que, ¿y eso en qué momento se ve? Al final de la póliza, al final de la vigencia. Restituye ese 30 que faltó. También hay un castigo por exceso de siniestros, que se conoce como la prima máxima, que ya es por encima de esta prima neta que hubiera resultado, ¿no? Pero como tiene esta figura de prima de depósito, también hay un castigo, lógicamente, ¿no? Que si tiene un determinado límite de siniestros, así, si se pagó siniestros hasta un porcentaje de toda la prima, ya no solo se restituye hasta la prima neta, sino se paga un adicional. Entonces podría llegar hasta el 120%, por ejemplo, de la prima. O sea, un 20% más que la prima neta normal. ¿Ok? Esta es una figura que tiene normalmente este tipo de pólizas. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un pronto pago, estás pagando por adelantado, la compañía de seguros te hace esta figura, pero con la condición de que tu siniestralidad sea buena, ¿no? ¿Qué más? También se puede pactar prima neta y punto. O sea, pase lo que pase, tú pagas solo tu prima neta anual. Punto. Siempre y cuando las partes concuerden en eso. También hay otra figura, ¿no? O esta figura es muy parecida, ¿no? A la cláusula de burning cost, ¿no? Se parece bastante, ¿no? Solo que la cláusula de burning cost normalmente empieza en 100, ¿no? No tiene esta prima de depósito. A veces sí, o sea, dependiendo de la configuración que se pacte. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo de esta póliza. ¿Qué más hay también en esta póliza que no sé si acá, sí, que no lo he anotado aquí, pero se los menciono? Que el límite máximo que el movimiento anual estimado podrá ser revisado también por la aseguradora al final de la vigencia. Podrá, incondicional. O sea, la aseguradora tiene la facultad de solicitar el total o el registro total de viajes realizados en el año y contrastarlo contra el movimiento anual estimado.
¿Para qué? Para hacer el recálculo de la prima, que se conoce como ajuste o tasa de ajuste o ajuste de primas. Hay diferentes nombres en la póliza. En donde tú presentas la documentación que te ha pedido la compañía, se suman los valores de toda la mercadería que cargaste en el año, se multiplica por la tasa del mismo ejercicio y se contrasta con la prima que pagaron. Si la prima que se pagó es menor, el asegurado deberá pagar la diferencia de lo que falta. Si la multiplicación de la tasa por el movimiento es mayor, es la prima que se pagó a este cálculo, la aseguradora devolverá la prima por esa diferencia. Es un ajuste del movimiento real. Ya no es un estimado, es el movimiento real. Entonces se hace un ajuste entre el movimiento real y el movimiento anual estimado declarado en póliza y por el cual se pagó la prima. ¿Ok? Ojo. Entonces, diferencias entre la flotante y la carga abierta, que la flotante se va a pagar prima por el valor de la mercadería de cada certificado. ¿Sí? En cambio, la póliza en sí misma no tiene costo. La póliza flotante no tiene costo. Van a tener costos los certificados o la facturación que se estime de esa manera. En cambio, la carga abierta sí se va a calcular la prima contra el movimiento anual estimado. Y luego se va a aplicar el ajuste o se puede aplicar también el tema de burning cost o prima de depósito. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esta póliza o alguna consulta, comentario, aporte? Pero en esa póliza, Diego, no te van a incluir primas si estás por debajo del 50% del movimiento que tú ¿Perdón? declaraste. ¿Perdón? No te ¿No te va a qué? devolverían prima haciendo un ajuste, no te devolverían prima por si fuera, digamos, el movimiento por la tasa saliera menos del 50% de lo que tú declaraste. Claro, dependiendo de la Es el prima. tope, es el Normalmente tope. te colocan, sí, claro, efectivamente. Normalmente esta prima de depósito te colocan el término mínima y de depósito. Correcto, correcto. Normalmente esa es la redacción, ¿no? Efectivamente. Gracias, Freddy. Efectivamente, esta prima de depósito, me parece que en el ejemplo tiene también el concepto mínimo, ¿no? Prima mínima y de depósito. O sea, aunque tú no cargues nada, pues ya tienes que pagar ese mínimo. Gracias, Freddy, por el comentario. Efectivamente. Lo vamos a ver en el ejemplo, seguramente, de la póliza. Bien. Eso es lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior. Vamos a compartir la siguiente. Que vamos a ver. Esta partecita es un poquito más, si bien es casi monólogo, pero de todas maneras esta parte es aún un poquito más densa porque vamos a ver el texto real o los textos recopilados de póliza, cómo los van a ver, cómo los van a leer, ¿sí? Esto es a modo simplemente de que puedan reconocer, ¿no? A ver, perdón, aquí. Reconocer cómo está redactada la póliza en las compañías de seguros. Pum, 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 pum. Uy, no veo acá. ¿Dónde está esto? Bueno, ahí. No sé por qué no está en modo. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Pero creo que no está en modo presentación. A ver. Ahí lo ven, a pantalla completa. Sí, ¿no? Sí, se ve. Ya. Ok. Entonces aquí tenemos, claro que hemos borrado alguna información, pues, ¿no? Para evitar
algunos inconvenientes. Si por ahí no eliminé algo que debía eliminar, les pido discreción. Espero que no haya nada complicado acá. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de póliza de transporte internacional. Imagino que los que han tenido contacto con las pólizas ya intuirán de qué compañía de seguros es, ¿no? Esto es un poco lo que van a ver más allá de la parte de la formalidad de la póliza, ¿no? Que ya capaz alguna vez que han tenido contacto con la póliza lo verán, que es la carátula, la información general del contratante, etcétera, ¿no? Pero yendo ya hacia la póliza, pues aquí tenemos una póliza de seguro flotante, ¿no? De transporte de importaciones, por ejemplo, ¿no? Como le digo, esta configuración flotante, generalmente está empleada para pólizas de importación-exportación, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a encontrar la vigencia de la póliza en sí, ¿no? Que como les dije, no necesariamente es el periodo de cobertura, ¿no? Es la vigencia de estas condiciones prepactadas, ¿no? En este caso es del 22 de agosto de este año hasta el 22 de agosto del próximo, ¿no? Esta es una póliza que tiene ya algunos años. Ahí está la fecha inicial, por ejemplo, de la póliza. Nació en el año 2020. Como ven, se hacen las actualizaciones periódicamente, ¿no? Se va a describir la materia asegurada, ¿no? El embalaje, el tipo de cobertura, este es de cláusula A, ¿no? Que se carga, por ejemplo, de materia antenas y cables. En esta parte que ven 25% con transbordo es la segunda página, que es el recargo de transbordo. En la primera página sale la tasa normal, el lugar de destino, el lugar de origen, ¿no? Como es una importación, se está recibiendo mercadería hacia el país, es una póliza emitida en Perú, entonces, ¿se recibe de dónde? De cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y cuál es el lugar de destino? Los almacenes de asegurado, ¿no? Vía Lima, ¿no? Y no incluye transbordos, por ejemplo, ¿no? No incluye transbordos de forma automática, de forma general, pero sí podría tener una ampliación para transbordos si se paga la extra prima. Ahí está el movimiento anual estimado, por ejemplo, $400.000, una póliza chica, no es una póliza muy grande. El límite máximo por embarque es 10.000, ¿no? Es una póliza para viajes pequeños, ¿sí? Para viajes pequeños. La valorización de la mercadería es el valor FOB más el flete, ¿no? Es el concepto empleado. El deducible, en este caso, por ejemplo, es 1% del valor de cada embarque, mínimo $500, ¿no? En teoría, ¿no? Siempre va a ser, no en teoría, siempre va a ser los $500 deducible, porque si tenemos un límite máximo por embarque de 10.000, ¿no? O sea que se supone que es lo máximo que se va a cargar, si aplicamos el 1% de ese valor, tenemos $100. O sea, como máximo el deducible porcentual va a ser $100. Se aplica el mínimo. Entonces es prácticamente un deducible flat de $500, independientemente de la cantidad que se cargue. Ojo, ¿no? ¿Se puede cargar menos? Sí, porque este es el límite máximo por embarque. Puedes cargar 8.000, puedes cargar 7.000, puedes cargar lo que tú quieras, pero vas a tener un deducible flat de 500. ¿Qué más vas a tener? Seguramente una prima mínima, que ahorita lo vamos a ver en las siguientes páginas. Ya más específico, como ya saben, en las condiciones especiales o los datos, etcétera, de la póliza, se detalla aún más la información de la póliza flotante, ¿no? Se describe la materia asegurada, antenas y cables de fibra óptica, se declaran la mercadería restringida o también la mercadería excluida, que es lo que mencionaba. La restringida hay que avisar, ¿no? Hay que informar, porque se puede cobrar una extra prima o basta, como les digo, un correo confirmando ya, ok, sí se puede cargar, porque pueden ser un caso puntual, ¿no? Ajeno generalmente al negocio. Si es una empresa que importa antenas y cables de fibra óptica, pues difícil vaya a importar café y quinoa,
¿no? O sea, no creo que lo vayan a hacer. Pero si lo hicieran, pues hay que avisar por qué y cuál es la razón, y les autorizan la importación o les cobran una extra prima en el caso que fuere. En el caso de mercaderías excluidas, como lo mencioné, no. Ahí está la lista claramente, eso ya se tiene que renegociar. Todo es negociable. Difícilmente en esta póliza, porque es bien chiquita, ¿no? $400.000 de movimiento y 10 por embarque es una póliza pequeña, ¿no? El embalaje, pues ahí está la redacción, ¿no? Que generalmente se pone el adecuado, de acuerdo a sus usos y costumbres internacionales. La compañía no asumiría ningún daño o pérdida que pueda atribuirse razonablemente a la deficiencia en el embalaje y el acondicionamiento de la carga o de la mercadería, ¿no? Y eso es reforzar simplemente algo que ya está en condiciones generales, ¿no? La base de la valorización, ¿no? Todos los seguros, todos los bienes asegurados contemplarán una suma asegurada equivalente al valor de la factura comercial más el flete, o sea, el valor del costo más el flete, más un sobreseguro entre 0 y 30% más derechos de aduana que deberán ser declarados por el asegurado en cada embarque. Eso se tiene que especificar en cada uno de los certificados. El movimiento anual, 400.000, ¿no? El límite máximo por embarque será de $10.000, ¿no? Si se quiere aumentar, se puede, sí se puede. ¿Cómo? Avisando, ¿no? Hay que avisar a la compañía de seguros antes de cargar, porque además, como es una emisión de certificados, no te va a dejar la web o el sistema que tengas. No te va a permitir emitir ese certificado rápido. Entonces hay que pedir la autorización para que ese embarque en particular pues tenga un valor mayor, ¿no? El radio de acción, pues nuevamente, ¿no? Esta es una póliza de almacén a almacén, ¿no? Desde almacenes de los proveedores hasta el almacén de destino en Perú, ¿no? Ahí sí el destino es Perú. Incluye también el puerto, el aeropuerto, transbordo si hubiera, ¿no? Y como ven ahí una nota, esta condición está sujeta a los términos de venta Incoterms indicados en la factura comercial del proveedor. Nuevamente, ¿para qué son los Incoterms? Son para delimitar, uno, la responsabilidad de la carga, o sea, de quién es la carga; dos, los riesgos, quién los asume; y tres, los costos también, quiénes son los que asumen los determinados costos. Algunas condiciones sobre el transporte terrestre, ¿no? Que deberán efectuarse directamente desde la salida de los almacenes de aduana hasta los almacenes del asegurado. No pueden estar ahí repartiéndose por todos lados. Pero si ingresa el medio conductor a realizar alguna carga y descarga en un depósito transitorio, termina ahí. O sea, llega a un depósito, ahí termina el seguro, ¿no? A menos que nuevamente, todo se puede declarar, todo se puede informar, ¿no? Que van a hacer entregas parciales o van a hacer almacenes transitorios, pues hay que declararlo en la póliza, que va a ser de esa manera. Esta póliza en particular, esta no, ¿sí? Los medios de transporte, pues los buques debidamente clasificados según la clasificación del instituto, que ya vimos que es una de las condiciones, unas cláusulas adicionales. Perdón, ¿alguien abrió un micro? No. Gracias. También empresas de transporte legalmente constituidas y autorizadas para el transporte con camiones propios. En este caso, con camiones propios. Hay otras cláusulas que dice con camiones propios y o de terceros, o sea, te admite subcontratación de transportistas. En esta, no. Tu transporte terrestre tiene que ser dueño de los camiones. Si no, no te va a cubrir. Acá están las cláusulas, ¿no? Y las coberturas que tiene la póliza. Obviamente las generales de contratación, que tiene cualquier póliza. Las de seguro de transporte, importación, exportación, que también son las condiciones generales. La cláusula del instituto para cargamentos A, ¿no? Esta es una póliza con cláusula A. La adición de guerra, la adición de huelgas. Hay una cláusula de cancelación para huelgas, en donde prácticamente estipulan cuánto tiempo atrás puede la compañía de seguros cancelar la cobertura de guerra. También la clasificación del instituto, donde se delimitan, como ya habíamos visto, cuáles son las unidades autorizadas. La carga y descarga, la cláusula adicional de carga y descarga. Digo, ¿pero la A incluye carga y descarga? Sí, pero acá, nuevamente, como dije en la sesión anterior, incluir la cláusula te da también un marco específico. Ayuda también a tener un enmarque de la cobertura.
como también te ayuda a adicionar. Si tienes cláusula C y agregas carga y descarga, es una adicional. Pero también el incluir las cláusulas te da un marco en el cual actuar, ¿no? Derechos de aduana, daño malicioso, emisiones, exclusiones adicionales para contaminación radioactiva, por más de que ya esté incluido en las condiciones generales, pues hay una especificación también. Procedimientos en el evento de daño de pérdida, ya son más por el orden de enmarcar determinados escenarios, que hay que revisar estas cláusulas siempre. Cualquier cláusula que se agregue, hay que revisarlas en las pólizas, ver cuál es su redacción. Acá he puesto un tema de tiempo, los nombres, más no necesariamente los textos de cada una de ellas. Tenemos las cláusulas marítimas, tenemos las cláusulas aéreas, ¿no? Dependiendo del medio que se emplee. Básicamente es un tema de redacciones, obviamente los escenarios o eventos en la travesía marítima no son los mismos que en la travesía aérea, pero el principio de la cobertura es la misma, ¿sí? Es la misma. Se excluye daños causados a la mercadería asegurada como consecuencia de choques contra puentes y o túneles por exceder los límites máximos de altura, ¿no? Por cada puente o túnel. Pérdida de daños por derrumbe, oxidación, decoloración, a no ser que sea causado por un riesgo amparado bajo la presente póliza, daño mecánico, eléctrico, óxido, etcétera. Ya son exclusiones específicas que se han colocado en la póliza. La tasa neta, 0.15%, nuevamente tasa porcentual. Esta es la tasa que va a emplearse para cada certificado. La prima neta mínima, $30 por cada certificado. Esta es una póliza de certificados individuales. También incluyen los recargos por las cláusulas adicionales de guerra y huelgas. Están sujetas, obviamente, al adicional de 21.54, que es este factor empleado para derecho de emisión y el IGB. Ya sabemos que la mayoría de las pólizas, muchas de las pólizas, cobran adicional 3% de derecho de emisión y el 18% del IGB, y esa operación hace el famoso factor de 1.2154 o 21.54% adicional, ¿no? Las primas de la presente póliza serán facturadas en forma mensual. Esta es de facturación mensual, perdón, a opción del asegurado, ¿sí? O sea, puede el asegurado elegir la facturación mensual, se declara individual, pero la facturación puede ser mensual, con una declaración detallada sobre los embarques efectuados dentro de los 25 días siguientes al mes en que se realizaron, ¿no? A posterior, como decía, a mes vencido, entre comillas, y se utiliza 25 días prácticamente, pues son los días útiles del mes, ¿no? ¿Qué recargos tiene? Por ejemplo, dice recargos a las tasas básicas, ¿no? Que son el transbordo, ¿no? 0.10% a la tasa anterior. Por eso es que en la imagen inicial teníamos la tasa de 0.2491 o 0.25, casi 0.25%, que es la tasa con transbordo, o 0.25%. Diego, una consulta, por favor. Sí, adelante. Sí, quisiera un ejemplo de la cláusula de daño malicioso. ¿A qué se refiere? Ya, el daño malicioso, ok, sí, cómo no. El daño malicioso es la acción de terceros, ¿no? La acción de terceros que físicamente alteran, dañan, rompen o producen sobre la mercadería, ¿no? O sobre el medio de transporte, o sobre el embalaje de la mercadería. Son terceros que por sus acciones maliciosas, ¿no? Se daña físicamente la mercadería. Eso es el daño malicioso, ¿no? Que no, o sea, a ver, vamos a contar. ¿Sí? ¿Comprendido? Un adicional sí, es... ya lo entendí. ¿Sí? Ok, ya. Gracias. Pero si das el ejemplo, Diego, no hay ningún problema. No, iba a comentar adicional que si se trata de un escenario enmarcado distinto, por ejemplo, una huelga registrada, ¿no? Los daños que se produzcan, si bien es cierto, van a ser daños maliciosos, pero estamos hablando de una huelga, entonces aplica el riesgo de huelga, ¿no? En el caso del robo, también, ¿no? El daño malicioso también se puede producir porque se van a violentar los accesos, ¿no?
pero en realidad lo que se busca es robar la mercadería, ¿no? Era un adicional, no era un ejemplo puntual, sino era un adicional, ¿ok? Por ejemplo, ya a ver, vamos a ver un ejemplo particular que lo he visto algunas veces, ¿no? Hay gente que, ¿no? Arma pues sus eventos, ¿no? Y podrían salir personas con algunas costumbres no muy cristianas, ¿no? Y de pronto ven a los conductores en circulación y deciden pues hacer algún acto de violencia por el afán de generar, qué sé yo, no sé, alteración al orden normal de las cosas, porque hay gente que es así, y dañan simplemente al medio de transporte. O estas turbas pues que salen pues los barristas, ¿no? Del estadio, qué sé yo, y te emplean, te pueden destruir simplemente con el afán de hacer daño, ¿no? Algún medio de transporte, algún conductor, alguna mercadería, lo que fuera, ¿no? Es cualquier acto de un tercero en ese orden, ¿no? Que no conlleva otro, ¿no? Que era el caso de la huelga, el robo, etcétera, sino es hacer daño por sí mismo, ¿no? Perdón. Bueno, este adicional de 0,10%, o sea, si la tasa era 0,15, ahora con transbordo se vuelve 0,25, ¿no? El deducible, como ya lo vimos en la lámina inicial, ahí está, 10%. Mira acá, por ejemplo, tenemos dos deducibles, ¿no? Acá tenemos en condición especial 1% de la suma asegurada, mínimo $100. Pero para robo y asalto tenemos 15% el monto indemnizable, mínimo 500. La pregunta es, ¿cuál de los deducibles aplica en caso de siniestro? Este de aquí, que dice deducibles aplicado a todas las coberturas contratadas, 1% del valor del embarque mínimo 500, condiciones especiales de datos en donde sale el deducible, ¿no? La respuesta es estos dos deducibles que están acá, dependiendo del escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información que ustedes ven ahorita, a diferencia de la información que está en esta primera página, ¿no? La de la primera página son las condiciones generales o un resumen, ¿no? De lo que la aseguradora podría estar ofreciendo, cubriendo. Pero ¿dónde se ve el detalle específico y el que se va a contemplar? Por ejemplo, acá vemos en esta primera página, ¿no? El del lado izquierdo, que dice materia asegurada, antenas y o cables de fibra óptica y punto. En el lado derecho, que ya son las condiciones especiales, se delimita, se especifica. ¿Ok? Siempre hay que tener eso en cuenta. Acá, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Se podría enviar una comunicación al asegurado y decir, por si acaso, hay información que no se expresa claramente, porque en condiciones especiales se ha pactado estos dos deducibles, 1% de la suma asegurada mínimo 100, pero en la página dice 1% mínimo 500. Así como también para robo y asalto, 15% del monto indemnizable, diferente a suma asegurada, mínimo 500. Entonces podríamos tener una inconsistencia. La inconsistencia yo sé por qué pasa, ya en otro momento seguro se los explicarán. Es por un tema de formato de compañía de seguros. A veces cuando tienes dos deducibles o tres deducibles para una misma cobertura, para una misma póliza, el sistema no permite colocarlos, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos vamos a ceñir o cuál es la hoja de ruta que se debe considerar? Las condiciones especiales o los datos redactado dentro de la póliza. No hay que guiarnos necesariamente por esta primera imagen que vemos de la póliza. Hay que ir al fondo de la póliza. No al condicionado necesariamente, no, pero sí a la redacción escrita, que es esta de aquí. Condiciones especiales o datos generales de las pólizas. Y aquí está un poco lo que quedaba un poco pendiente también de la sesión anterior, ¿no? Y lo que Freddy nos apoyó también con los comentarios y algunos de ustedes. Las garantías, ¿no? Las garantías de transporte terrestre, por ejemplo, dentro de esta póliza de importación. Garantía en condiciones especiales. No está en condicionado general,
¿no? O sea, a ver, los usos y costumbres llevan a que estas garantías se suelen colocar ya frecuentemente en las pólizas, pero no forma parte del condicionado general, entonces podrían llevarse a algún tipo de negociación, ¿ok? ¿Y qué dice esta garantía? Que es aplicable a todo tipo de transporte terrestre, principalmente para los traslados terrestres desde el puerto hasta los almacenes de aduana y hasta almacenes finales, o sea, al momento de llegar, principalmente. Pero en realidad aplica para los dos. Dice, vehículos de propiedad del asegurado y o propiedad de empresas de transporte de carga legalmente constituidas que se encuentren debidamente autorizadas para operar como tales en vehículos debidamente acondicionados y en buen estado de funcionamiento, conducidos por personas que cuentan con la licencia adecuada para las unidades que conducen. Primera garantía. Segunda, entendido y convenido que tanto la empresa de transportes como los vehículos que transportan la mercadería asegurada deberán estar inscritos en los registros del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y deberán cumplir con todos los reglamentos, leyes, normas y cualquier otro dispositivo dictado por las autoridades competentes en cuanto al transporte terrestre se refiere. Aquí está. Esa es la garantía que se comentó en la sesión pasada. Todos, ¿sí? La palabra es todos, así que se tiene que cumplir con todos los reglamentos. Y como bien comentó Freddy, como sabemos, los reglamentos, las condiciones cambian constantemente, pues aquí no se especifica uno, simplemente se abarca el espectro completo. Punto 3. En todo momento, el vehículo transportador deberá contar con chofer más un ayudante, ¿sí? Más un ayudante. No especifica cuál es la característica de este ayudante. Si es policía, si es armado, si es el hijo, el sobrino, la vecina y cualquier otro adjetivo que se le pueda dar a esta persona que esté sentada a su costado. Desde que sale del almacén o local de origen hasta su ingreso en el local de destino final. Ojo, este es un comentario a modo de broma, ¿no? Si bien es cierto, se puede forzar la figura de este ayudante, pero no es así. El objeto del ayudante, lógicamente, tiene, primero, hacer los cambios con el chofer principal, si es que amerita, o algún apoyo técnico, algún apoyo mecánico. Generalmente es el cargador también, o sea, dependiendo las características del transporte. Y también, pues, algún tipo de seguridad adicional, ¿no? Pero habla, por ejemplo, en esta póliza de ayudante. También dice sujeto que el transportista contratado por el asegurado y u operador logístico y agente de aduana realice los traslados en vehículos propios, se excluye la subcontratación de transportistas. Hay que especificar, si hay una subcontratación, se puede especificar que se agregue la subcontratación del transportista, en un primer nivel, en un segundo nivel, dependiendo de la magnitud del viaje, ¿no? El vehículo transportador deberá de contar con un sistema de rastreo de localización satelital GPS operativo y deberá ser constantemente monitoreado durante el traslado de la mercadería a fin de detectar cualquier desvío de la ruta preestablecida, ¿no? Ya se imaginarán que luego de estas garantías, la aseguradora en caso de siniestro van a ser las primeras en verificar, ¿no? Que es lo que usualmente sucede, y eso lo veremos en la próxima sesión cuando veamos siniestros. Aquí tenemos la póliza de transporte nacional, por ejemplo, una póliza de carga abierta anual. ¿Okay? El tercer caso que habíamos visto el día de hoy. Y acá está el cuerpo, ¿no? El asegurado, propietarios de la mercadería, como verán y podrán anticipar, esta póliza ha sido emitida para un transportista, por eso el asegurado es la empresa de transporte que está ahí en negrito, y también el propietario de la mercadería, porque el interés asegurable también está en el dueño de la carga, que si el dueño de la carga tiene póliza, la puede activar y luego esa aseguradora va a repetir contra el transportista, si es que el transportista tuviera responsabilidad, o se le puede indicar al transportista que active la póliza para cubrir la mercadería en favor del dueño de la carga, ¿sí? Por eso también está como asegurado en la póliza. ¿Cuáles son las cláusulas que están aquí? Acuérdense que este tipo de póliza de transporte nacional, ¿sí? Generalmente tiene riesgos nombrados como cobertura, generalmente, ¿no? Esta es una póliza solamente de transporte nacional local, ¿ok? Peruana. ¿Qué cláusulas? Las que hemos visto, ¿no? Accidente del medio de transporte, carga y descarga, robo con fractura, huelgas, robo por asalto, riesgo de la naturaleza. Este tema de riesgo de la naturaleza es para especificar
un poco los escenarios amparados, cláusula de tránsito terrestre, exclusión de contaminación, burning cost, por ejemplo, esta póliza tiene cláusula de burning cost, o esta figura de primer depósito, y la cláusula de localidad, que es básicamente la ubicación o el amparo que se tiene. Los invito a revisar el texto de cada una de ellas. Si desean, también se los puedo compartir, en caso lo necesiten. Quizás un poco tarde, pero mis coordenadas las van a encontrar en el sílabus, no sé si los tienen, me olvidé decirlo anteriormente, pero ahí está mi correo, mi teléfono, para cualquier consulta adicional que tengan, redacción de cláusulas, etcétera, ahí los van a poder encontrar también. Exclusiones generales de la póliza, ¿no? De riesgos nombrados, o sea, por más de que tengamos un escenario enmarcado de póliza, que son esas listas, también la aseguradora tiene bien o tiene mal, dependiendo de quién sea el interesado, en expresar las exclusiones en la póliza, además de las que vienen en cada una de las cláusulas y en el condicionado general también de la póliza. Entonces tenemos actos de deshonestidad cometidos por el asegurado, no cubre, ojo, muy importante deshonestidad en la póliza de transporte nacional. Si el chofer está involucrado, si el ayudante está involucrado, no va a tener cobertura. Generalmente, hay que pedirlo, hay que pedir que esté incluido. Olvido y o negligencia y o embriaguez de los empleados o personas encargadas del transporte y custodia de acuerdo a la ley, ¿no? También, eso también está excluido. Robo por escape, ratería, hurto, estafa, engaño, sustracciones sistemáticas. Bueno, ahí tiene una relación bastante amplia respecto a lo que no cubre en cuanto a las sustracciones en general, ¿no? Ojo, nuevamente, como es una póliza de riesgos nombrados, cualquier riesgo que se desee amparar debe estar establecido y redactado en condiciones especiales dentro de la póliza, ¿ok? De lo contrario, no va a tener cobertura. Robo por desaparición, ¿no? Tenemos también daños a causa de la mercadería asegurada como consecuencia de choques contra puentes, similar, ¿no?, al caso flotante. Excluida la subcontratación de transportista, ¿no? El contratante de la póliza podrá contratar a todos los transportistas que cumplan con las condiciones de la póliza. Los transportistas contratados no podrán subcontratar a otros transportistas. O sea, el contratante puede hacer una subcontratación en un primer nivel, más no dos. ¿Sí? Ahí, eso es lo que especifica esta póliza, ¿no? Condiciones especiales, ¿no? Muy parecido también a las pólizas anteriores, ¿no?, que a la flotante. Transportes realizados por vehículos de terceros, que los conductores deben tener pues las licencias y estar registrados, que los vehículos propios, por ejemplo en este caso, y de terceros a utilizar deberán ser cerrados, evitando que la mercadería se encuentre expuesta a simple vista, salvo aquella carga que por su propia naturaleza y dimensiones no pueda ser transportada en vehículos cerrados. Hay una condición especial, que no todas las pólizas la tienen. Ojo, estoy acá poniendo algunos ejemplos de esta póliza en particular. Que los vehículos de carga propios de terceros no deben ser estacionados en sitios o lugares en los cuales no existe iluminación. Bueno, en fin, ahí van a tener con el material información de algunas condiciones especiales que pueden incluirse en este tipo de pólizas, ¿no? Habla, por ejemplo, en esta en particular, que los conductores de vehículos propios y de terceros no deben realizar jornadas de conducción mayores continuas a 5 horas para el servicio diurno o más de 4 horas en el servicio nocturno. Por ejemplo, esta póliza, esta particular, señala, mira, expresamente, en condiciones especiales, en redacción, ¿no? No en condicionado general, este aspecto, ¿no? Ya yendo hacia las condiciones que normalmente lleva una póliza, porque estas anteriores son aditamentos, ¿no?, que da la aseguradora o el asegurado. Tenemos el radio de acción, ¿no? Comprende el presente contrato dentro del territorio nacional. Esta es una póliza de carga abierta anual con espectro a nivel nacional, exclusiva para vehículos de propiedad del asegurado de transporte terrestre, ¿sí?, vía carreteras, ¿okay? Solo para transporte terrestre, no está especificado otro medio de transporte, hay que indicarlo si es que fuera. Descripción de la mercadería, todo tipo de carga para los diversos proyectos que se manejen,
¿no? Llantas, laptops. Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte, ¿no? General, todo tipo de carga, pero especificando llantas, laptops, víveres, repuestos, maquinaria. ¿Por qué? ¿No? Yo siempre, y nuevamente lo repito, el general ayuda, sí, por ejemplo, es etcétera ahí, ¿no? Uno diría, uy, tiene etcétera, va a entrar cualquier cosa. Pues no necesariamente, no necesariamente. Legalmente, probablemente sí, pero nos va a llevar a proceso largo con la aseguradora de determinar, pues, si finalmente en ese etcétera entraba o no determinada mercadería. ¿Qué recomiendo? Y siempre recomiendo que la póliza recoja la descripción de la carga que se envía. ¿Sí? Que hay un riesgo, porque digo, si no lo pongo, me van a excluir y no me la van a cubrir. Sí, definitivamente. Pero si dice, por ejemplo, el caso de laptops, que generalmente es una mercadería grabada o incluso hasta excluida, ya no va a haber duda, no va a haber discrepancia en el caso de un siniestro. Las laptops que están en ese camión están aseguradas, punto. No hay más, ¿no? Así que recomendación para ustedes, para la suscripción, que se especifique. Aquí está el límite máximo por responsabilidad, que son los $100,000, ¿no? Hasta 50 en caso de robo y asalto, ahí hay un sublímite, ¿no? Cualquier exceso deberá ser notificado. El movimiento anual es los $5 millones, ¿no? Como suma asegurada o como valor de movimiento anual estimado, ¿no? Y la tasa de ajuste es 0,15, que es sobre la cual se ha calculado la prima, ¿no? Aquí está ese cálculo, ¿no? Ahí están los deducibles, etcétera, ¿no? La cláusula de reajuste, ¿no? Que es que la compañía, lo que les mencionaba, ¿no? La compañía de seguros puede hacer revisiones periódicas o incluso al final de la vigencia, pedir el movimiento real de la carga, ¿no? La vigencia, desde cuándo hasta cuándo, pues una póliza de carga abierta anual, tiene un inicio y tiene un final, y la liquidación de primas o finalmente cuánto se va a pagar. Y aquí está el ejemplo, ¿no? La prima mínima y de depósito, como comentaba Freddy, 5.250, es un porcentaje de la prima neta anual, ¿no? Entonces es tan simple como 0,15% por el movimiento, 5 millones. La prima neta anual, $7.500. Como hay una prima mínima de depósito, que es, parece que el 70 o 60, no, a ver, 70 creo que es, ¿no? No, es 60, 60. ¿Sí? 60, listo. 60 es el Gracias. learning cost, 70 la prima de negocio, pero tienes el 70% del movimiento en otras mercaderías, no le dices nada. Esa es una póliza bien riesgosa, ¿no? Porque a la hora realmente solo está identificado el 30% de la mercadería que vas a mover. Claro, o sea, acá, Sí, digamos, claro. tenemos dos formas de ver, como les digo siempre, ¿no? Tenemos una que es la descripción específica, ¿no? Tenemos laptops 1%, víveres 24%, llantas 5%, y tenemos un 70% de demás mercadería. ¿Qué cosa se está cargando ahí? Libre, ¿no? Libre. Acá estamos en una situación muy particular, ¿no? En donde hay que tener cuidado, porque ¿dónde está la mercadería excluida específica? En el condicionado general, ¿no? En el condicionado general. Acá, esta póliza, a simple vista, es una póliza muy amplia, ¿no? Para efectos de la compañía de seguros, pues, yo diría hasta mal suscrita, inclusive, ¿no? Para la compañía de seguros. Para asegurado, pues, de alguna manera se libra, ¿no? Se libra. Ahora, 60% para burning cost, pues prácticamente con un siniestro ya consumiste, ¿no? Quiere decir que de esos 5.250, el 60%, perdón, de los 7.500, el 60% son $4.500. Si tienes un siniestro por encima de $4.500, te van a restituir de los 5.250 que pagaste a los 7.500. Y si superas 60% más,
de esos 7.500, o sea, 4.500 más, $12.000, vas a restituir hasta 9.750. Prácticamente, si tienes un siniestro en esta póliza, ya vas a tener que pasar de 5.250 a la prima máxima anual de 9.750, ¿no? Y esto es el cálculo, ¿no? La próxima sesión ya veremos el ejemplo de siniestros. Vamos a ver un ejemplo de importación. Sí, adelante. Una consulta, buenas noches. En la diapositiva anterior, cuando haces Uy, perdón. cuando consignas la mercadería con porcentajes, Sí. estás hablando de un viaje multiproducto. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Ya. No es un viaje multiproducto, es un transportista que carga diversos bienes, ¿no? O sea, no es para cualquier tipo de mercadería. Solo que la compañía de seguros, para tarificar, ¿no? Y para dar esta facilidad de qué tipo de cargas se trasladan, es que ha pedido cuánto de laptops cargas, cuánto de víveres, cuánto de llantas, cuánto de más mercadería, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, o sea, está hablando del 1% de su movimiento estimado anual, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y qué pasa si es que, no sé, o sea, dentro de su vigencia de su póliza, tiene, por ejemplo, un siniestro de llantas y eso supera, no sé, llega a un 10%? O al 5%, ¿no? Que acá dice 5%. ¿Qué pasaría? Pues, lógicamente, la compañía de seguros te va a aplicar infraseguro, ¿no? Definitivamente. Y te va a pedir probablemente el récord de los viajes al año, ¿no? Y va a contrastar contra esta suma asegurada anual pactada de 5 millones. Como le dije, importante, muy importante en esta póliza, que es el tema de la buena fe que tiene la compañía de seguros con los clientes, ¿no? Porque se suscribe así, pero la realidad puede ser diferente y el castigo es el infraseguro directamente, ¿no? O el pago adicional, si no hay siniestro, el pago adicional de la prima que corresponda. Entonces, si hay siniestro, aplicar infraseguro directamente, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Y por ejemplo, cuando es una póliza cuando es un transporte multiproducto, ¿cómo se manejaría? No, mira, el multiproducto se trata de la misma manera. O sea, no hay un tratamiento distinto. No hay un tratamiento distinto. Basta con que el cargamento o la carga esté debidamente embalada, ¿no? Va a cubrir. Obviamente va a depender de la redacción que se tenga en la póliza, ¿no? Pero en general no hay ningún tratamiento distinto. Okay, gracias. Perdón, digo, es un operador logístico, sí, ¿no? El asegurado. Es un transportista. Es un transportista. Tiene camiones. ¿Estas diapositivas la vas a pasar, Diego? Porque esta no está, sí, está módulo 1, 2, 3. Sí, por supuesto. La voy a compartir hoy día para que la tengan con los siniestros. Lo que pasa es que no pude pegar los siniestros, entonces no quería compartírselo sin la información de siniestros que vamos a ver el miércoles, ¿no? Pero sí, de todas maneras la vamos a compartir. Gracias. Sí. Uh-huh. 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 A ver, en cuanto a la reparación, ¿no? La declaración es la misma. Se tiene que declarar a nuevo, porque la póliza sí lo indica, ¿ok? Porque en efecto la póliza puede admitir tanto reparación como también indemnización o reposición. O sea, va a admitir cualquiera de los tres escenarios. Y eso, si no está debidamente señalado en la póliza en condiciones especiales, es facultad de la compañía de seguros y negociación con el cliente cuál va a ser el medio de indemnización, ¿ya? El criterio siempre va a ser a valor nuevo de reposición la declaración de los bienes. Y eso te lo va a dictar la factura que viene acompañada el traslado, ¿no? De esa mercadería, ¿no?
En el caso de la aplicación de depreciación, ¿ya? A ver, normalmente las pólizas se suscriben para bienes nuevos, ¿ya? Normalmente. Si tú trasladas bienes usados, la compañía de seguros, primero, lo tienes que declarar, ¿ya? O sea, tú tienes que avisarle a la aseguradora que tú estás cargando bienes usados, primero. Segundo, que a veces la compañía de seguros no te dan todas las coberturas para bienes usados, ¿ya? Y tercero, si es un bien usado, sí te van a aplicar depreciación en la liquidación. Algo parecido a lo que pasa en rotura de maquinaria, en equipo electrónico, ¿no? Tú declaras a valor nuevo, pero te van a pagar con depreciación, ¿ok? Dependiendo de lo que tú hayas pactado con la compañía de seguros. Diego, una consulta. ¿Y qué pasa si es que yo no declaro que estoy transportando equipos usados, pero mi póliza sí tiene la cláusula de cobertura de indemnización de equipos usados? Sí, está cubierto. No hay problema. Y te van a aplicar el ejercicio de lo que la redacción de la cláusula de bienes usados indique, ¿no? Ah, perfecto. Gracias. Bien. Muchas gracias a todos por la sesión. Nos hemos pasado algunos minutos. En la próxima clase, la última, veremos un par de casos y cómo se liquidan, quiénes son los participantes. Ahí vamos a ver la figura ajustador y cómo qué información generalmente solicita y cómo se aplican las cláusulas sobre determinados siniestros. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Recording stopped.